Jesucristo según San Juan. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Los judíos lo rodearon y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo abiertamente. Jesús le respondió: ya se los dije, pero ustedes no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, ellas no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre me las ha dado, que me las ha dado es superior a todos, y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor. Queridos hermanos, les agradezco la presencia así numerosa. Basta que no los invite yo para que vengan. Si los invito yo no vienen. Además de muchas gracias, de rezar por el párroco del cumpleaños, también recordemos un sacerdote de nuestra diócesis, el padre Fernando Lesitra, de la parroquia Santa Faz. También cumpleaños este día. En el seminario festejábamos el cumpleaños juntos. En esa época uno era más feliz comiendo que con otra cosa. Tener una buena merienda ya era un motivo de alegría. Meditemos un minuto, como saben que me gusta a mí la palabra de Dios, en los Hechos de los Apóstoles. Estos textos son muy ricos, por eso año tras año siempre les insisto que para la Pascua, durante el tiempo de la Pascua, leamos corrido los Hechos de los Apóstoles, porque es un texto que es abierto. Ustedes ven que termina de una manera que queda abierto, no es un libro cerrado, sino que está abierto porque nuestra vida es la continuación de los Hechos de los Apóstoles. Y en este libro no falta nada, como tampoco falta nada en nuestra vida, de lo positivo y de lo negativo. Y está todo, desde los acontecimientos hasta las personalidades. Estamos ahora meditando el capítulo 11, asistimos a esta fundación de la iglesia de Antioquía, la iglesia de Antioquía de Siria, la Antioquía que está hoy en lo que hoy es Turquía. Esta ciudad fue fundada en fines del siglo IV antes de Cristo, por Seleuco, un señor que fue el primer rey, Seleuco I, y que este señor fue uno de los generales del gran Alejandro Magno, y la fundó con otro que se llamaba Nicátor. Esta iglesia de Antioquía para nosotros es importante por lo que escucharon al final del texto de hoy. Dice que en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Nuestro nombre fue dado en esta iglesia, que era la tercera ciudad del Imperio Romano. Y allí vemos que esta comunidad nueva nos recuerda lo que estaba hilando todo esto que venimos leyendo estos días, lo que se había dispersado durante la persecución que se desató a causa de Esteban. Dice, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Una persecución desata la primera misión de la iglesia. No que estaban bárbaros, estaban contentos, eran tantos y estaban tan bien que no sabían qué hacer que empezaron a misionar. No, el hecho de ser perseguidos generó la primera misión en la iglesia. Por eso también esto nos enseña que tenemos que aprender de las circunstancias adversas de nuestra vida, hacer el bien y en ese bien descubrir la voluntad de Dios y estar nosotros totalmente abiertos al Espíritu, que es en definitiva el que guía a la iglesia. En el capítulo 4 de los Hechos se nos hablaba de Bernabé, cuando se nos presentaba el ideal de comunidad. ¿Se acuerdan que ponían todo a disposición en común? Bernabé había vendido un terrenito y lo había puesto a disposición de los apóstoles. Bueno, con la persecución Bernabé tiene que salir corriendo. Y ahora lo encontramos acá, seguía en contacto con la comunidad de Jerusalén y los apóstoles, la comunidad de Jerusalén, le piden que eche un vistazo a ver qué pasaba en esa iglesia nueva
de Antioquía, porque era un rejunte, para decirlo en criollo, a ver qué pasaba. Entonces va, y una cosa que tampoco leímos entre semana, porque vamos paseando por los hechos, pero no lo leemos continuo. En el capítulo 9, Bernabé ayuda, intercede. Bernabé era un diplomático, todo lo contrario de Pablo. Pablo te cantaba las 40 con quórum o sin quórum, no tenía pelo en la lengua. En cambio, Bernabé trataba siempre de ir conectando, de ir tejiendo por atrás, a ver qué se podía arreglar, y Bernabé es el que ayuda un poco a Pablo para que lo acepten en la comunidad de Jerusalén. Y se ve que lo aprecia porque lo va a buscar, ¿escucharon? Lo va a buscar y se va, Bernabé con Pablo se van un año a esta comunidad de Antioquía para la catequesis. Y una vez que están catequizados comienzan los otros viajes que van haciendo, que va haciendo Pablo a todos los gentiles. ¿Ven que es linda la trama? A ustedes les gustan las novelas turcas, yo sé, pero veamos un poquito el Evangelio y leamos un poquito los Hechos de los Apóstoles, porque también nos instruye y nos entretiene, y sobre todo que es la palabra de Dios. Bien, podríamos decir más cosas porque hay elementos y la historia realmente es apasionante, pero para terminar con la reflexión de la primera lectura, fijémonos esto, dice: Bernabé, cuando llegó y vio la gracia que Dios les había concedido, él se alegró mucho y exhortaba a todos a permanecer fieles en el Señor, corazón firme. Y el Evangelio, terminamos hoy el capítulo 10, que es el discurso del buen pastor que comenzamos el domingo. En la fiesta esta de la dedicación del templo le preguntan a Jesús si él era el Mesías o no. ¿Y Jesús qué le dice? El tema de la fe, que vamos a continuar mañana, pero desde el capítulo 12. Dice: ya se los dije, pero ustedes no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen. ¿Y por qué no creen? Porque no escuchamos su voz. Escuchamos otras voces, lo que decíamos un poquito el domingo. No escuchamos la voz del Señor. ¿Vieron el Salmo? Utina nodiem voce eius audiatis. Ojalá hoy jamás. Las ovejas del Señor, el rebaño del Señor, no pereceremos jamás. ¿Por qué? Porque por el bautismo estamos incorporados a Cristo. Y dice Jesús: mi Padre que me ha dado las ovejas es superior a todos, y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre, porque el Padre y yo somos una sola cosa. Qué importante esto, hermanos. El Padre y yo, dice Jesús, somos una sola cosa. Y nosotros hemos estado incorporados por el bautismo, somos y nos llamamos, dice Pablo, de verdad, hijos de Dios. Y vieron, por eso Pablo pregunta: si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Hermanos, pidamos al Señor que esta palabra de Dios también vaya creciendo en nuestro interior, nos vaya fortificando, como decía Bernabé, que nuestro corazón esté firme en el Señor, y que también nosotros seamos las ovejas que saben distinguir, escuchar la voz de Jesús y seguirlo de todo corazón.